que significa que la comunicación es un tema re complicado, porque en realidad cuando la análisis transaccional ha ido muy lejos en este sentido y reclasifica los tipos de actitud de comunicación, por ejemplo, en padre autoritario, padre protectores, niños juguetón, niño, no sé cómo se dice, martirio, etcétera. Y es cierto que cuando estamos escuchando a una persona, tenemos una gran dificultad para saber cómo posicionarnos. Hay una forma de hacerlo con la mente lógica del cerebro neuronal, que es el análisis transaccional. Es muy bueno el análisis transaccional en eso. Pero justamente este no lo voy a enseñar porque se encuentra en cualquier libro. Lo que sí es interesante es cuando una persona habla, ¿con qué tengo que escucharla? ¿Con el corazón? ¿Con el cerebro? ¿Con el espíritu? Y te juro que no hay ningún libro que dice cómo. Es verdad. A veces tenemos una señal corporal que nos indica que la persona está hablando del espíritu, desde su espíritu, tengo que escucharla con mi espíritu. O la persona está hablando desde el corazón, tengo que escucharla desde mi razón para poder reequilibrarla. Ves que hay una magia secreta en la comunicación y todas las flores y todos los cactus del mundo no serían suficientes para enseñar a un padre, por ejemplo, que dice a un niño leucémico, papá, voy a morirme, ¿verdad? ¿Qué debe contestar el padre o la madre? Y tener la fuerza de no llorar en este momento y de tener una sonrisa y ser lo más tranquilizador. No creo que haya un libro en el mundo que prepara una pregunta así y una contestación. Yo no digo que lo voy a enseñar porque, como se dice, Dios preserva a nuestros oyentes de sufrir Yo estoy muy sensible a este tema porque debido a enfrentar justamente un desastre familiar de muchas personas en esta situación, y es cierto que en general nadie tiene solución, ni el sacerdote, ni el psicólogo, ni nadie. Y es debido a ayudar a gente a enfrentar dramas atroces de este tipo. Entonces, ves que la comunicación no es escribir bien una carta, es lo de menos. ¿Verdad? No es hablar bien con el vendedor y hacerle comprender que no queremos de este seguro porque ya tenemos 50 seguros y no nos sentimos asegurados de nada. No es La comunicación es saber si el otro lo tenemos que escuchar desde el corazón, la mente o el espíritu. Siempre hay técnicas, siempre, siempre. Y justamente las técnicas son estrategias educativas. La persona que vive sin estrategias es una persona que es como una hoja que cae del árbol. Caer, cae. A dónde llega, Dios sabe. La hoja inteligente busca la corriente de viento y elige dónde caer. Entonces, así. A la tierra retornará siempre. Del ciclo de nacimiento, vida y muerte siempre participará. Pero por lo menos esta hoja sabe dónde va. La otra solo cae.